Vamos a hablar este día sobre cámaras. Este podcast lo voy a hacer sobre cámaras. Resulta que empecé a tomar fotos en el año 2016 cuando compré mi primera Nikon, la D3300, y ese mismo año compré la Nikon D610, que eran cámaras bastante avanzadas para ese entonces, y bueno, me costó aprender a utilizarlas. Compré libros de composición y bueno, también estuve leyendo los manuales. Aparte de eso, me dediqué a tomar fotos en distintos lugares. Me asocié a un grupo que se llama El Centro Hace Clic aquí en San Salvador, y salíamos a tomar fotos al centro, a hacer fotografía de la calle. He aprendido a hacer composición, no de la noche a la mañana, sino que leyendo libros, tomando en consideración bastantes aspectos, la regla de los 3/3, el uso de líneas, el uso de figuras geométricas, y es algo bastante interesante porque ser fotógrafo implica educar a la vista. Todos podemos ver, pero no todos tenemos una vista educada, no todos sabemos cómo componer, y cuando vamos a tomar fotos o cuando nos las vamos a tomar no nos imaginamos de qué manera tenemos que posar para vernos bien en las fotografías, o qué tenemos que evitar para que las fotografías no se vean mal y para que no causen una mala impresión, especialmente cuando uno va a hacer fotografía de wedding, que no sería otra cosa más que fotografía de matrimonio. A veces hay que hasta regañar a las personas a las que se les está tomando la fotografía. Hay que regañar a los sujetos fotográficos. No, así no, ¿verdad? Usted es el novio, no se le ponga encima a ella, que ella no es su trípode, y no está ahí para que aguantarla a usted y aguantar todo su peso, ¿verdad? No, póngase por favor a la par de ella, póngase a la par de ella, por favor, giren en esta dirección porque aquí tenemos luz, y esa luz les genera un perfil o una iluminación estilo Rembrandt que se ve bastante más elegante. Bueno, ¿qué es la iluminación estilo Rembrandt? Es cuando se utilizan tres luces, dos laterales al fondo. Se utiliza, dos laterales al fondo, dos laterales, y se pone una al frente que quede a 45 grados de un eje Y, de manera que una parte se vea de manera que se pueda generar ese efecto de luz que aparece en las pinturas de Rembrandt. Y bueno, también hay que evitar los ojos de Fox, ¿verdad? Cuando se toman fotos y los ojos salen bien oscuros, como que el cliente estuviera usando una máscara. Entonces estas son cosas que a veces la gente no sabe. O hace poco a un amigo fuimos a un cementerio y estábamos tomando fotografías, y yo le empecé a tomar fotos a él, ¿verdad? Y no sabía cómo posar, entonces tenía que darle las indicaciones y no entendía, entonces casi lo regañaba. Entonces ese es el problema de ser fotógrafo, que los sujetos fotográficos no colaboran mucho cuando uno está tomando la foto. Por otro lado, otra característica para ser buen fotógrafo es la de tener paciencia. Entonces, como les conté, en el 2016 compré mis primeras dos cámaras, y bueno, hace poco me deshice de la Nikon D610, y tengo que admitir con bastante honestidad que no la aprendí a utilizar al 100%. He comprado ahora la Nikon 6Z2i, que es para lo único que me alcanzó el bolsillo, y le he puesto un adaptador para seguir utilizando los lentes, y no me quejo de la cámara. Es una buena cámara para hacer toda clase de fotografías. De ahí las que son más caras ya pertenecen a categorías de fotografía que yo considero son más de lujo. Sí, tienen sus ventajas, pero hay que recordar la expresión que lo que cuenta es no la clase de cámara con la que estemos trabajando, sino el conocimiento de la persona que está haciendo la fotografía. ¿Qué es más importante, una cámara avanzada o el fotógrafo? He tenido bastantes experiencias. He hecho toda clase de fotografías, fotografía de paisajes, fotografía de aves y fotografía de calle, básicamente. Lo que sí no he hecho es fotografía de retrato. La fotografía que hago es hobby, no es profesión, y no gano nada de la fotografía que hago. Invierto, sí, pero lo hago para un hobby que me gusta mucho. He leído libros sobre fotografía de composición,
un poco de teoría de colores, que pienso que es un arma con la que se tiene que preparar el fotógrafo para buscar colores que muestren contraste, que no muestren contrastes, y para buscar la armonía de colores hay que conocer teoría básica, primarios, colores secundarios, colores terciarios, y hay que estar consciente del contraste que se crea entre el color que se tiene en los planos interiores y el plano que está, primer plano que aparece en las fotografías. El sujeto fotográfico por lo general tiene que contrastar de alguna manera con los colores del fondo. Esto se ve en la fotografía de aves. Si hay un ave que es verde y le tomo fotos en un lugar donde las hojas son muy verdes, el color de esas hojas le va a quitar relevancia y prominencia al pajarito. Entonces hay que ser paciente y hay que buscar el lugar adecuado para que el camuflaje del pájaro no opaque al sujeto fotográfico cuando se le tome la fotografía. ¿Qué clases de lentes he utilizado? He comprado lentes 20-70, también tengo telefotos. Tengo un telefoto Nikon, el 200-500, que conectado a una cámara de sensor recortado, la Nikon D3300, aumentaba, quiero ver si era de 200, el factor es de 1.5, aumentaba de 350 a 750. Era una maravilla de alcance la que tiene ese lente. Ahí tengo ese lente, lo he usado en muy remotas ocasiones, pero cuando lo he utilizado he tomado fotos maravillosas. En mi canal de YouTube, que se llama Carlos Alfredo Flores, ahí pueden ver algunas fotografías que he tomado y que he subido en forma de video. Ahí he hecho fotografía de aves y ahí la he subido, y yo me he sorprendido con la calidad y la fía de acción que he hecho de aves. Congelar el movimiento, tomar fotos de siluetas o generar efectos de movimiento en las aves cuando se están moviendo, y es una maravilla. Y es algo que a veces ocurre. La fotografía adecuada, la fotografía perfecta no se obtiene de la noche a la mañana. A veces quizás es una de 100 fotos, borro 98 fotos y 2 son las que me han gustado, ¿verdad? Entonces es de tener paciencia y es de cogitar, saber hacer la escogitación de la fotografía que tenga la mejor composición o que muestre una estética que sea bastante llamativa. ¿Qué más puedo decir? ¿Qué más puedo decir? Por lo general no me dedico a la fotografía de manera profesional, y eso es un problema porque no tengo la experiencia que me gustaría tener, que quizás sí podría tener como un fotógrafo. Aunque estoy sorprendido porque he hablado con fotógrafos periodistas, he hablado con fotógrafos profesionales y veo que su conocimiento es más empírico. El conocimiento teórico casi no lo conocen, y de hecho preguntas técnicas sobre composición, sobre la técnica fotográfica, y a veces siento que improvisan las respuestas. Y bueno, no sé si es que no se saben expresar oralmente porque lo de ellos es la comunicación visual, o si es que de manera intuitiva llegan a desarrollar la habilidad de poder componer fotografía, ¿verdad? Pero no me parece que sea lo adecuado. Creo que siempre se debe de buscar lo sistemático, así como se hace en el dibujo. Una persona puede dibujar por intuición, porque le gusta, porque no le cuesta, pero aun cuando tenga la habilidad y haya nacido con la habilidad de dibujar, si no desarrolla una técnica, es probable que no termine haciendo dibujos que sean realmente de muy buena calidad. Yo creo que así es con la fotografía. Para tomar buena fotografía hay que saber, hay que educarse tanto en lo teórico, en la composición fotográfica, en lo técnico del uso de la cámara, y teoría de colores, y en el uso de los distintos lentes. ¿Qué otro lente tengo? Veamos, tengo lentes macro. Me gusta la fotografía macro, pero no me gusta hacer la fusión que se hace de imágenes porque es muy complicado, ¿verdad? De hecho, es muy complicado porque hay que tomar bastantes fotografías de un insecto y después compilarlas en un software especial para que se quede bien. Yo siento que eso es demasiado técnico y lo puedo hacer, pero no me gusta. ¿Qué es lo que me gusta? Me gusta ir a buscar insectos, tomarle fotos, tantas fotos como quiera, como pueda, mejor dicho, y después selecciono la foto que más me gusta. Y esa es la que utilizo en mis presentaciones que hago de videos en YouTube. Tal vez
no alcance la misma calidad de una persona que ponga las fotografías juntas, que las compile, que tome varias fotografías de un insecto desde distintos ángulos y luego las compile. Eso definitivamente que mejora bastante la fotografía, especialmente porque se amplía el rango dinámico de los colores que la cámara puede captar, y eso es algo que se debe de considerar, pero no tengo mucho tiempo para hacer eso. Ahorita estoy practicando la High Dynamic Range Photography, que es la fotografía de rango dinámico alto, que consiste en tomar varias fotos, 5, 3, 6 fotos, y después unirlas con un software para lograr una calidad bastante bonita de la fotografía. Parece que en días donde hay bastante contraste de luz con sombra, se pueden alcanzar imágenes de buena calidad. Mañana voy a empezar a trabajar, voy a empezar a compilar unas de esas fotografías para un nuevo video que voy a hacer para mi canal de YouTube. El video es sobre una exposición fotográfica a la que fui, donde habían fotografías del siglo XIX y donde habían fotografías tomadas por antropólogos que describían la cultura indígena en Sonsonate. Entonces es un video bastante interesante. Tengo dos lentes macro, uno de 90 Tamron y el otro es de 5X a 1X, no, a 2X creo. Ese lente es bastante complicado utilizarlo porque cuando se le pone la cámara hay que utilizar trípode y una parafernalia bien complicada para que no salga el movimiento de la vibración de las manos cuando uno esté tomando la fotografía. Lo he utilizado solo en 2 veces ese lente. Quiero ver si lo utilizo con la nueva cámara, porque con la Nikon D610 parecía que se trababa el espejo. Entonces cada vez que quería tomar lentes se trababa el espejo. Cada vez que quería tomar fotos se trababa el espejo. Entonces, como hoy la que tengo es una mirrorless, supongo yo que no voy a tener ese problema. Aparte de que tengo un adaptador, y ese es el adaptador que utilizo. Aparte del lente lente que tengo, que es de 200 a 500 milímetros, que es Nikkor. También tengo otro Nikkor que es de 70 a 300 milímetros. Es pequeñito, es de sensor recortado, pero se logran unas distancias bastante sorprendentes. Y la calidad de foto que toma me parece que es bastante adecuada. También tengo otro lente Nikon. Ese es antiguo, ese creo que es un lente de los 70. Lo compré de segunda mano y se lo compré a un fotógrafo de aves. Un economista que en su tiempo libre se dedicaba a hacer fotografía de aves. Me lo vendía en $100. Me lo vendía en 150, me lo terminó dejando en $100. Eso es de 700 milímetros, 200 milímetros. Ese es un lente que yo creo que se puede utilizar para eventos interiores y eventos sociales interiores. Aunque si uno asiste a un matrimonio, quizás hay que utilizar un lente de 50 milímetros. Porque el lente de 50 milímetros es el que muestra el rango visual humano. Por eso es que un fotógrafo siempre tiene que tener uno de 50 milímetros. Yo sinceramente no lo tengo. Cuando quiero lograr esa naturalidad, lo que hago es que tengo un lente zoom de 20 a 70, entonces lo pongo en 50 milímetros y así es como empiezo a tomar fotos, y entonces empiezo a moverme yo para que salga la visión humana en las fotografías que tomo. ¿Qué más puedo decir? Bueno, lo que puedo decir es que cuesta bastante la teoría técnica de las cámaras. A mí no me costó mucho y la comprendí bastante porque estudié 5 años física y entonces comprendía ciertas relaciones matemáticas y me ayudaban a comprenderla, ¿verdad? Por ejemplo, eso de la velocidad del obturador, que si ustedes se fijan no es más que la fórmula de una función racional. Bueno, esto no lo va a entender alguien que no sepa, que no haya estudiado matemáticas nunca, ¿verdad? O cálculo. En la función racional es la fracción que se utiliza para ver la velocidad de obturación. Y si analizamos un gráfico de una función racional, eso nos puede ayudar para saber cómo y cuándo se puede congelar un movimiento, o cómo un movimiento se puede convertir a un efecto de sombra. Bueno, ahí básicamente simplemente hay que prolongar el tiempo. Entre más grande el denominador, menos tiempo. Sí, tiene sentido. Tener un tiempo bastante disminuido con valores de denominador alto, se puede congelar el movimiento. Ahí es donde ayuda la matemática, y es donde me ha ayudado bastante. También leí un libro sobre luz. Entonces es algo bien interesante, porque ser fotógrafo también implica saber cómo funciona la luz. Por ejemplo, le quiero tomar la foto a una pintura. ¿Qué puedo hacer? Si
el reflejo de la luz da en mi cámara. Bueno, ese libro lo aprendí por ese libro que leí, ¿verdad? Me muevo y busco el ángulo correcto donde donde no me dé el reflejo de la luz. Eso es algo que puede parecer simple, pero es una conclusión a la que uno llega después de leer ciertos textos. También conocer la importancia de trabajar con luz difuminada o luz fuerte. Los fotógrafos odian la luz fuerte. El mejor día para tomar fotografías es el día con bastantes nubes, porque la luz está difuminada, es una luz suave y no genera sombras fuertes. No es como una luz puntual. Y eso también lo aprendí en ese libro. Entonces significa que ser fotógrafo también implica conocer la naturaleza de la luz. Y también esa fórmula famosa que explica la relación que hay entre la distancia y la intensidad de la luz, que también es una fórmula racional y por alguna coincidencia del universo se parece a la ley de la gravitación universal y se parece también a la ley a la ley de Coulomb, ¿verdad? De Coulomb, que es la que se utiliza para medir las cargas eléctricas. Entonces esto lo sé yo porque estudié física. Entonces estudiar física, aunque no me gradué de física porque luego me pasé a historia. Sí, llevé varias matemáticas, fui un buen estudiante, me esforcé, leí varios libros de cálculo, leí el libro de análisis vectorial de Chaum, aunque los últimos capítulos de tensores debo de admitir que no los comprendí y eso lo leí cuando tenía como 20 años. Porque antes de eso había estudiado en idiomas, entonces estudié idiomas, después tuve 5 años en física y después me metí a estudiar historia. Afortunadamente ya estoy egresado, solo estoy esperando graduarme porque han habido bastantes problemas. No es una carrera que haya sacado en 5 años. Ya cuando uno es adulto, uno tiene que trabajar y ya no se puede graduar en 5 años, ya uno tiene responsabilidades de adulto. Pero creo que estoy divagando, estamos hablando de la fotografía. Entonces les hablaba de la formación y de cómo saber matemáticas ayuda al fotógrafo a mejorar sus habilidades de composición fotográfica y el conocimiento de la técnica. Yo creo que ser fotógrafo es un conocimiento bastante técnico y bastante científico y se necesita formación, se necesita cursar un par de matemáticas y un par de físicas para entender ciertas propiedades, pero claro está que los fotógrafos no conocen eso, ¿verdad? Son bastante empíricos y quizás el empirismo ayuda a desarrollar esas habilidades fotográficas. Yo tengo, ¿qué más puedo decir de mi de mi experiencia como fotógrafo? Que tengo estos lentes y bueno, me gustaría comprar uno de 50 milímetros, no lo he hecho. Lo otro que quiero decir es que como me he dedicado a trabajar un canal de YouTube, un canal personal sobre temas que a mí me interesan, también estoy haciendo videos. Entonces hoy en día cuando compro una cámara, también trato de comprar una cámara que tenga características que me permitan realizar o hacer buena fotografía. Bueno, y también buen video. La resolución ahorita, la que está de moda es la 4K, ¿verdad? Entonces he comprado por eso he comprado esta Nikon 6Z2i. Tuve que ahorrar dinero para comprarla, eso sí. Bueno, me gasté mis ahorros, pero no me arrepiento. Pero sí, es una cámara bastante balanceada porque permite hacer videos de buena calidad y también tomar fotos maravillosas. ¿Qué puedo decir de las cámaras hoy en día? Que la fotografía se está haciendo más fácil. Ahora que los visores son 100% ópticos y electrónicos, ya no cuesta componer la fotografía, ya se puede evitar que la fotografía salga quemada. Eso es quemada, o sea, que tenga demasiada luz, que es underexposed. A veces se me olvidan las palabras en español porque doy clases de inglés y la mayor parte del tiempo paso dando clases en inglés. Entonces me sucede lo que llaman los lingüistas interlenguaje. Entonces underexposed es una fotografía que está creo que sería subexpuesta. Sí, sería subexpuesta, que tiene muy poca luz. Hay un diagrama que aparece en todas las cámaras, se llama histograma. Siempre se tiene que buscar que el gráfico del histograma, que tiene forma de cerro o de montañita, la punta quede en el centro, de manera que haya un equilibrio y haya simetría de la distancia de la luz que está en un extremo y la distancia de la oscuridad que está en el otro extremo. Entonces, hoy si la fotografía está quemada,
sobreexpuesta, el obturador lo muestra, todo queda bien blanco y ahí uno está viendo que la fotografía está mal. Entonces tiene que empezar a trabajar con la apertura, con la velocidad del obturador o con el ISO, dependiendo del propósito de la fotografía. Si yo lo que quiero es un fondo borroso, entonces ¿qué voy a hacer? Es probable que no tenga que modificar la apertura, sino que lo que tenga que modificar sean las otras dos variables del triángulo fotográfico, que sería el ISO, aumentar el ISO, disminuirlo o la velocidad de apertura. Es dependiendo de cuál sea mi propósito, ¿verdad? Dependiendo, así se juega con las tres variables. Pero lo que quiero decir es que hoy en día estas variables se pueden ver automáticamente en el visor. Antes no, con las DSLR. Yo este año todavía estaba tomando fotos con la DSLR. Este año compré mi nueva cámara Nikon 6Z2i. Antes era casi adivinado. Era adivinada en la fotografía. No tenía que calcular por aquí, por aquí, por allá. Y tenía que ver la escala que muestra si la fotografía está subexpuesta o sobreexpuesta. Y si uno se distraía y no había esa escala, la foto salía quemada. A mí me gusta tomar fotografías en la modalidad que se llama manual. Siempre, desde que empecé a leer libros, descubrí en los textos este consejo. La cámara puede tomar fotos si usted lo pone en automático, pero ahí el que está tomando las decisiones sobre los parámetros que se utilizan para hacer la fotografía es la computadora. Y una computadora humana hasta ahorita, hasta este momento, no se ha desarrollado una computadora que sea más inteligente que el ser humano. Entonces a un fotógrafo lo que se le recomienda es que utilice el modo manual y que él defina las variables del triángulo fotográfico, que es el ISO, la sensibilidad a la luz en el sensor, la velocidad de obturación, que es el tiempo que se tarda el obturador para subir y bajar, o sea, una pequeña cortinita que detiene la luz. Entonces yo puedo detener la luz y puedo definir el tiempo que voy a utilizar el obturador para detener la luz. Ahora, esa es otra variable. Y la tercera variable sería la de la apertura, abrir o cerrar la apertura. Entre más cierro la apertura, o sea, le doy valores altos como f22, f19, puedo definir más el sujeto fotográfico y su ambiente, y puedo generar más claridad en toda la fotografía. En términos técnicos esto se llama expander el campo focal. El campo focal no es otra cosa más que un área, o mejor dicho, más que un volumen, no es más que un volumen de espacio en el cual todo está nítido. Si ese es mi propósito, entonces el obturador lo hago pequeño, le doy valores altos, f22, f19, f20, y entonces voy a trabajar con el ISO y voy a trabajar con la velocidad del obturador para que la foto no se me queme, ¿verdad? No salga con demasiada luz o no salga muy oscura, lo que es subexposición. Ahora, que si lo que quiero es generar un fondo opaco, entonces abro la apertura, ¿verdad? Abro la apertura. Al abrir la apertura, hago un contraste entre el fondo y el sujeto fotográfico, y eso hace que el sujeto fotográfico realce. Entonces abro bastante la apertura y uso, o sea, valores pequeños de apertura, f2 punto y algo, f5, y entonces en ese caso tendría que manipular. Las únicas dos opciones que tendría para manipular y tomar una fotografía sería el ISO y sería el obturador. Otra cosa que se aprende al estudiar la teoría es que con el obturador se puede congelar el movimiento y se pueden crear efectos de sombras. Entonces, si ese es mi propósito, lo que tengo para manejar o para regular ya no es el obturador, sino que las variables con las que voy a estar haciendo que la fotografía no me salga quemada sería el ISO y la apertura. Ahora, eso es lo que se aprende, ¿verdad? En los libros que uno lee para aprender a tomar buena fotografía. Pero también uno estudia composición, las características de la composición. Estudia la naturaleza de la luz, como había dicho anteriormente. Y es una formación que toma tiempo, no es algo que se logre de la noche a la mañana. Hay que educar al ojo, hay que educar al ojo.
No, si alguien me pregunta hace poco cuánto tiempo tomaba para aprender a hacer fotografía, y yo puedo decir, no sé, estoy en esto desde el 2016, estamos ahorita en el 2022 y la Nikon D610 que vendí, nunca la llegué a aprender a usar al 100%, quizás solo la aprendí a usar un 60%. Hay que manejar los valores de temperaturas, hay que utilizar el balance de luces, ¿verdad? Y bueno, yo tomo fotografía en RAW para que eso no me afecte, y uso un programa que se llama RAW Therapy, que es gratuito, por eso mismo lo utilizo, y es un excelente programa que se encuentra en internet, así que se lo recomiendo. RAW, RAW Therapy, o sea, traducido literalmente sería terapia cruda. Pero si lo vamos a buscar en internet, el software para utilizarlo se llama RAW Therapy. Es un software bastante complejo. Bueno, en realidad no es complejo, pero sí es bastante abrumante, porque la interfaz no parece ser como muy amigable. Entonces uno se tiene que familiarizar. Yo todavía no lo puedo usar al 100%, pero sí, ahí es donde edito mis fotografías. Ahora, también está Darktable, que es de la familia de este software. Darktable, o sea, mesa oscura o tabla oscura, y ese también es gratuito, pero ese sí no lo puedo usar, y quiero aprender a utilizarlo, pero toma tiempo. La fotografía toma bastante tiempo, y también toma tiempo el uso de software, como en este caso RAW Therapy. El software famoso que se utiliza es Lightroom, pero no lo utilizo porque Adobe cobra por utilizarlo, y utilizarlo es caro, ¿verdad? Entonces no utilizo software que sea caro, utilizo software gratuito, y afortunadamente hay buenas alternativas. También utilizo software para hacer presentaciones de fotografía, que las subo a mi canal de YouTube. Y cuando hago videos, me gusta alternar videos con fotografías para volver el video, no sé, quizás más interesante, ¿verdad? Entonces, no me he dedicado a todos los géneros. Me gusta también hacer fotografía de animales, de mascotas, animales también silvestres. Pero como vivimos en El Salvador es un país bastante peligroso. Entonces irse a meter a la montaña con una cámara cara, en un país donde hay bastante pobreza y el índice de criminalidad es bastante alto y la violencia es bastante alta, bueno, uno no sabe si puede salir vivo. Entonces antes de irme a meter a un lugar, investigo si es o no es peligroso. Si alguien me dice, podría ir, pero tenga bastante cuidado, entonces no puedo ir. No puedo ir y no me voy a arriesgar. ¿Qué puedo decir de la fotografía con lo que se refiere al disfrute personal? Puedo decir que amo la fotografía, que la fotografía me ha ayudado a educar mi campo visual, mi hábito visual, ¿verdad? Que una persona común y corriente, ¿cuál es el problema de las personas comunes y corrientes que no se dedican al arte, a la fotografía? Que damos todo por sentado, y como damos todo por sentado, no somos personas observacionales, somos personas que le pongamos atención a los detalles. Entonces una persona puede vivir, puede nacer, puede vivir y puede morir, y nunca se da cuenta de muchos detalles que existen en su ambiente, a no ser que esa conciencia tenga que ver con la cultura de esta persona. Entonces ser fotógrafo a mí me ha ayudado a tener una vista, una agudeza visual, ¿verdad? Pero también educar a mi cerebro para que se vuelva más consciente de mi realidad visual. Entonces es algo que se lo agradezco mucho a la fotografía, y siempre ando buscando fotos bonitas, llamativas. No siempre lo logro, pero apretar el botón para tomar una foto es algo que me genera bastante emoción y me genera bastante alegría, y creo que hasta me relaja. Como este grupo que llama el Centro Hace Club. El Centro Hace Click aquí en El Salvador. Si usted es extranjero y nos está viendo desde España o from the United Kingdom, when you come here to El Salvador, you get in touch with this association, el Centro Hace Click. Vienen aquí, se contactan a esa asociación, así lo pueden buscar en el Facebook, el Centro Hace Click. Vienen aquí, se reúnen con ellos, y es bien seguro. Vamos a caminar al centro, vamos a caminar en grupo a varios lugares, y hacemos fotos maravillosas de aquí, fotos de la calle, fotos de la cultura urbana aquí en El Salvador. Y a mí me gusta hacer eso porque se captura la cotidianidad de la población salvadoreña, ¿verdad? Y hay gente que le gusta la fotografía, que le gusta que le tomen fotos. Hay otra gente que no, pero la gente sí, cuando no le puedo tomar una foto, sí, hasta posan y se sonríen, ¿verdad? Y hasta le preguntan, ¿en qué diario voy a salir?
Entonces yo le no, es para mi canal de YouTube y yo no gano nada porque no es un canal monetizado, pero sí comparto mis fotos. Otro periodista les toma fotos, otro amigo, mejor dicho, les toma fotos, las imprime y después se las va a dejar. Es una maravilla de persona porque se preocupa por esos detalles. Pero yo no lo hago porque sale muy caro, ¿verdad? Entonces, quiero decir eso, que la fotografía es algo que educa nuestra mente y que es algo, yo diría que es otro, la fotografía es una rama del arte, ¿verdad? Bueno, de hecho se supone que la fotografía ayudó al arte, el arte ayudó a revolucionar el arte, porque cuando descubrieron que una fotografía podía capturar la realidad de manera visual, tal como la percibimos, ¿verdad? Entonces fue que nació la pintura abstracta, entonces fue que nació el impresionismo. Bueno, en esa época fue cuando, en los finales del siglo XIX, cuando surge el impresionismo. Recordemos que la primera cámara se fabricó en 1939 en Francia. ¿Cuál era el nombre del fotógrafo? No lo recuerdo. No sé cómo es que he olvidado el nombre del que creó la primera cámara. Bastante famoso y conocido. Pero también en Inglaterra se creó otra tecnología para tomar fotografía que fue Talbot. Entonces, el siglo XIX ya era, la fotografía ya era un instrumento para el estatus social de lo que se conoce hoy en día como burguesía. Yo preferiría llamarle clase alta para no usar términos marxistas, porque no soy marxista, y aunque el marxismo sirva para analizar el capitalismo y la sociedad, no creo que sea 100% efectivo, ¿verdad? Y tampoco creo que sea una doctrina por la que uno se tenga que volver fanático, ¿verdad? La historia ya dice mucho sobre esa ideología fallida, pero sí, la parte científica hay que tomarla en consideración. Entonces, la fotografía echó raíces, se hizo de lado lo que era la pintura, que era lo que se utilizaba antes para que los grupos sociales mostraran el status quo, y eso, el papel lo empezó a tomar la fotografía, ¿verdad? Entonces, por eso es que entre el siglo XIX y el siglo XX surge la pintura abstracta, el cubismo con Picasso, y luego, bueno, tenemos el arte conceptual, que yo sinceramente no lo entiendo, no sé, quizás, quizás no comprendo mucho la historia del arte, pero no lo entiendo, y no me parece que poner un par de zapatos sucios en el centro de un museo sea eso, hacer arte. Aprender a dibujar cuesta, aprender a hacer perspectiva, trabajar sombreado, trabajar contornos, es algo bastante complicado. Entonces la fotografía me ha dado bastante, me ha dado bastante felicidad, y he disfrutado mucho aprendiendo a realizarla, y también he agudizado mi sentido visual y mi sentido, bueno, no sé si es un sentido, no creo que no es un sentido, la habilidad cognitiva del cerebro. Si usted quiere hacer fotografía, yo le recomiendo que se dedique a la fotografía, pero tiene que estar dispuesto a dedicarle bastante tiempo. Este podcast lo he querido hacer así bastante improvisado, y quería hablar sobre mi experiencia como fotógrafo. Yo me interesé en la fotografía en el 2016, porque en el 2016 me mandaron a trabajar a la zona rural, a un pueblito, en una escuela donde daba clases de matemática. Ahí me mandó el Ministerio de Educación, y de repente yo, que siempre he vivido en la ciudad, en San Salvador, empecé a ver águilas, halcones, animales silvestres, y sentí el deseo de tomarles fotografía. Entonces eso fue lo que me fue poniendo en la mente la idea de comprar una cámara y dedicarme a hacer fotografía, ¿verdad? Entonces así fue como llegué a la fotografía. Compré cámaras, he leído libros, he hecho toda clase de fotografías en la medida que he podido en mi tiempo libre cuando no trabajo, y poco a poco he ido avanzando, pero todavía no lo conozco todo al 100%, y todavía estoy consciente de que tengo mucho que aprender. Más que hoy en día también me he metido en la videografía. Bueno, esto es lo que quería hablar, mi experiencia sobre la fotografía, y es algo bastante bonito y es algo bastante interesante que lo deja a uno con muchas satisfacciones. En mi siguiente podcast voy a hablar sobre la fotografía como fuente histórica para los historiadores. De todos modos, este podcast se supone que es bueno, el nombre del podcast es Democratizando la Historia. Yo diría democratizando el conocimiento de las ciencias sociales, porque he estudiado historia y lo que he aprendido lo quiero compartir, no con los académicos, sino con la persona común que quiere aprender historia y no sabe cómo llegar a la historia.
Entonces queremos compartir aquí ese conocimiento, y el próximo podcast va a ser sobre mi visión de la historia, de la fotografía como fuente histórica. Y esto no es algo que lo maneje de manera empírica, sino que he leído bastantes textos al respecto, y mi tesis era básicamente eso, ¿verdad? Mi tesis que estaba trabajando era sobre la fotografía para estudiar la niñez de la guerra civil en El Salvador, tomando como en la zona urbana, en la época de la guerra, tomando como referencia la fotografía que muchos periodistas habían venido a hacer aquí al país. Y he leído bastante, e inclusive he creado mi propio método. Tengo que sistematizar esto y necesito también escribir un libro. Quiero ver si hago eso. Escribo un libro y lo vendo en Amazon. Los dejo con la duda, ¿verdad? Los dejo ahí con la curiosidad, y espero que escuchen mi siguiente podcast. Ha sido un placer compartir con ustedes mi experiencia, y recuérdenlo, esto es democratizando el conocimiento de las ciencias sociales. Nos vemos hasta la próxima.